Bueno, muy bien, seguimos con este tema. Es un tema enorme, no cabe duda, es un tema profundísimo, pero es el tema para nosotros los uruguayos, para poder entender de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Inclusive estas etapas históricas actuales, esta insistente, digamos, desacreditación que hace el PIT-CNT-FA de las medidas de este gobierno, los silencios de este gobierno también respecto a ciertos temas que son medulares para que el país realmente retome un rumbo hacia lo que la Constitución dice, pero a su vez también entender, como decía el senador Penadez, que estamos en un país dividido, ya estamos en un país donde el Estado está tensionado internamente por grupos corporativos, ideológicos, sindicalismo en el Uruguay, Partido Comunista en el Uruguay a través del sindicalismo, y el Frente Amplio, que es el brazo político útil a los proyectos del Partido Comunista, que ahora conjuga esfuerzos increíblemente con el movimiento MLN a través de su fachada política que es el MPP. ¿Por qué digo curiosamente? Porque no se podían ver, anteriormente no se llevaban bien. Hay testimonios interesantísimos de por qué. Preguntas a Fernández Huidobro, el propio expresidente Mujica, a Marenales, qué los diferenciaba de un comunista. Y ellos dicen, bueno, usted le pregunta a cada uno de nosotros qué opina de la revolución y cómo hay que hacer las cosas, cuáles son las estrategias a aplicar, y se va a encontrar, si le pregunta a tres Tupamaros, se va a encontrar con tres opiniones distintas. En cambio, si usted le pregunta lo mismo a cualquier integrante del Partido Comunista, basta con que lea la última declaratoria del Congreso, la última declaratoria oficial del Kremlin en la Unión Soviética para saber lo que piensa. Es decir, el comunista está organizado piramidalmente e internacionalmente. Está organizado así. Es decir, un comunista no piensa nada distinto, no puede pensar distinto, no puede pensar por sí mismo. Piensa lo que la teoría le dice, pero sobre todo lo que sus, digamos, autoridades dicen que hay que aplicar, qué parte de la teoría marxista hay que aplicar en ese momento determinado. Atraviesan fases, atraviesan etapas. Y esa organización ideológica es la que está sugestionando al Estado liberal porque lo quiere hacer caer, lo quiere tirar y quiere convertir a esa organización jurídica, política, institucional que tiene el monopolio de la fuerza, la quiere ideologizar, quiere convertir el Estado, en este caso el Estado uruguayo, en un Estado marxista-leninista, al cual le van a poner el mote de Estado de democracia social, Estado de democracia plural, porque hoy utilizan muchas trampas semánticas. Eso que hoy se dice es el neolenguaje marxista del neomarxismo o el marxismo cultural. ¿Por qué? Porque van a la cultura del Estado. Por ejemplo, poder judicial, es lo que decía Gramsci. Ese es el marxismo cultural. Tomar al poder judicial, culturizar a los fiscales y jueces a través de esta ideología que es introducida en los programas de estudio en la universidad, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, en las humanidades, donde ahí estudian todas las teorías marxistas que interpretan la historia, las teorías marxistas de los teóricos marxistas que interpretan la filosofía de la historia, todas las teorías marxistas que interpretan cómo organizar a una sociedad y a su vez la teoría marxista de la teoría democrática de un país. ¿Por qué se es más democrático si se es socialista? Y ahí están los principios fundamentales para detectarla. Es decir, las premisas marxistas del marxismo cultural son la igualdad social y la distribución de las riquezas. Cada vez que escuches hablar de distribución de riquezas o políticas distributivas o economía distributiva y que escuches hablar de una sociedad que tiene que propender a la igualdad social, que tiene que buscar la igualdad social y especialmente la igualdad de los sectores populares, bueno, esos son todos discursos del marxismo cultural que busca hacer caer a este Estado liberal que no tiene que emitir opinión sobre esos temas, sino que tiene que administrar recursos y tiene que aplicar las leyes que los uruguayos decidimos tener a través de la libre asociación, que es precisamente el ejercicio democrático que cada 5 años realizamos sufragando y controlando año a año a través de la prensa. Por eso tiene que haber una prensa libre, un periodismo que pueda analizar a fondo todos estos temas, que pueda informar a fondo lo que está pasando
en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, en las empresas del Estado, en el manejo de las finanzas, para ir controlando si se están cumpliendo los preceptos constitucionales y legales que nuestro país establece. Y a su vez también ir viendo cómo se está legislando y si no se está pervirtiendo ese Estado. Bueno, ya esa tarea empezó. Esa tarea de pervertir al Estado liberal ya empezó porque se lo busca derrocar, se lo quiere tirar. Y ahí está el poder ideológico para convertir al Uruguay en un país ideológico, como es Cuba, por ejemplo, o es Venezuela. Fíjense lo que se dice acá respecto a este tema. Tiene que ver, me voy a cambiar los lentes porque la edad ya tiene estas cosas, ¿no? Uno tiene que usar un lente para una cosa, lentes para otra cosa. Y bueno. La cuarta dirección del Partido Comunista del Uruguay, dice Álvaro Alfonso en su página 90 de este libro Secretos del PCU, y hace referencia a la organización militar del Partido Comunista del Uruguay. La organización militar del Partido Comunista del Uruguay se le llamó la cuarta dirección. Los comunistas habían vertebrado una organización en forma piramidal que fue construida por un equipo de profesionales, casi todos médicos, que atendían en forma personal a los militares. No es casualidad que el sindicato médico sea un sindicato del Partido Comunista y un sindicato tan de izquierda, ¿no? El sindicato de los médicos es el típico sindicato de izquierda, bueno, del cual salía, por ejemplo, salió el doctor Crotogini, ¿no? En el Frente Amplio. Los oficiales de las Fuerzas Armadas no se reunían entre sí, sino que cada uno trasladaba las inquietudes personales a sus unidades de acuerdo a la orientación que más convenía al Partido Comunista del Uruguay. ¿Por qué? Porque estaban infiltrados en las Fuerzas Armadas. Uno de los infiltrados en las Fuerzas Armadas que pertenecía al Partido Comunista fue el capitán del ejército, Macera, que además era matemático. Hay una anécdota que narra Álvaro Alfonso, una pregunta que se le hace cuando es detenido Macera, le pregunta al oficial, ¿qué opinión tiene del comunismo en Uruguay? Preguntó esperanzado este oficial que tenía otro propósito y esperó el momento. Y la respuesta de Macera nos hizo esperar. Usted disculpe, pero en mi organización yo soy un general y estos temas los discuto con generales. El capitán del ejército no tuvo alternativa, se levantó como si nada hubiera pasado y enfiló hacia la puerta de la habitación. Perdiste, balbució. En el año 1984, en el penal de Libertad, dos soldados conversaban animadamente y se enteraron que el matemático sería liberado en pocas horas. Sumamente ignorantes del personaje de la celda 10 del 1A, mantuvieron el siguiente diálogo. ¿Quién es este viejo? Yo qué sé. Importante se ve que es. Pidió la libertad hasta la reina de Inglaterra, y era el general Macera. Esta cuarta dirección, que estaba dirigida por él y por otros, por supuesto, bueno, fue la que desveló a la dictadura y sobre todo a las Fuerzas Armadas que lucharon contra esta organización ideológica que pretendía tomar al Estado uruguayo. Buscaban por todos los medios desarticular esa cuarta dirección del Partido Comunista, que era una organización militar muy aceitada, muy profesionalizada, porque se iban a preparar o a la Unión Soviética, o la Unión Soviética y Cuba. Preparar me refiero a que hacían carrera militar a través de convenios que tenía el Partido Comunista del Uruguay con la Unión Soviética, es decir, se instruían a nivel universitario, iban a hacer carreras jóvenes comunistas del país, iban a hacer carreras universitarias, pero a su vez con la condición de tener formación militar. La formación militar es esencial para todo comunista, para cualquier organización del Partido Comunista es esencial tener agrupaciones militares, organizaciones militares, que incluso funcionan como células. El MLN no inventó nada con lo de las células del MLN, sino que tomó precisamente esa organización del Partido Comunista porque muchos de los integrantes del MLN fueron preparados en Cuba, fueron instruidos precisamente en Cuba. Entonces tomaron esos elementos, esas estrategias o esa estructura de las organizaciones militares del Partido Comunista. ¿Para qué? Para que no sean fáciles de detectar. Es decir, se arman distintas células militares, distintos comandos que no tienen relación unos con otros, al extremo de que no se conocen incluso. Así funcionan
los ejércitos fundamentalmente en la etapa revolucionaria. Así siguen funcionando hasta el día de hoy, están intactos los aparatos militares del MLN y del Partido Comunista del Uruguay. Imagínense que hoy más intactos que nunca, porque están integrados a esa internacional comunista que es el Foro de San Pablo y la usina intelectual teórica que es el Grupo de Puebla. Es decir, toda la logística está garantizada a través de esa superestructura ideológica, logística, financiera, propagandística que es Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Voy a leer esto que se le atribuye a Ronnie Arismendi. Es un documento que cita textualmente el periodista Álvaro Alfonso, con la idea de trasplantar la triunfante experiencia cubana, con la idea de trasplantar la triunfante experiencia cubana. Fíjense lo que llega a decir Ronnie Arismendi. La triunfante experiencia cubana. ¿Cuáles fueron los errores que no permitieron el triunfo aún en lugares donde pudo ser alcanzado? Esto es para mí lo más importante en materia de experiencias de este periodo, tanto más cuando en varios países se está disparando tiros. Cuando se plantea esto, hay que plantearse la totalidad del libreto. La lucha armada en América Latina no es solo la capacidad de trasladarse a las montañas, es un complejo de preparación política y técnica. Obligatoriamente plantea el problema del trabajo en el ejército, siendo charlatanería suicida el antimilitarismo vulgar. En muchos ejércitos, entre ellos el de Uruguay, tienen encarcelados a cantidad de oficiales democráticos, antiimperialistas. Acá licúa el tema, cosa que se hizo en todo ese periodo del exilio, se licuó mucho y contaron, además, con una figura preponderante para licuar este tema, y esa figura fue Wilson Ferrer Aldunate, quien congregó a todos los exiliados y asilados políticos haciendo una sistemática propaganda de descrédito ante la dictadura y planteando que el exilio y el asilo político a su vez obedecía a una diáspora de uruguayos que pertenecían al sistema democrático del Uruguay. Licuó, sin darse cuenta quizá Wilson, el tema, porque él se vio afectado, evidentemente. Él se vio afectado con ese exilio. Entonces dice Ronnie Arismendi, en muchos ejércitos, entre ellos en el Uruguay, tienen encarcelados a cantidad de oficiales democráticos antiimperialistas. El trabajo en las Fuerzas Armadas del enemigo es condición indispensable para hablar de verdadera lucha en todos los aspectos. Ronnie Arismendi es esto en la Conferencia Científica Internacional, la lucha común de movimiento obrero y del movimiento de liberación nacional contra el imperialismo por el progreso social. Esta conferencia la brindó el 20 o el 24 de octubre de 1980 en Berlín, en Alemania. Fíjense cómo se repiten las palabras o palabritas imperialismo, contra el imperialismo, progreso social, movimiento obrero, la lucha común del movimiento obrero y del movimiento de liberación nacional. Esta gente, Fernando Pereira, el PCNT, Marcelo Abdala, el Beodo que chocó los autos y después fue al Museo de la Memoria, a su casa, a trabajar un poco, están con estos ideales. Tienen todo esto como el norte, tienen todo esto como sus dioses ideológicos. Ronnie Arismendi, el general Macera. Voy a otro ejemplo. En el año 1987, en su casa del balneario Parque del Plata, 50 kilómetros al este de Montevideo, un chalet antiguo cuya puerta principal era de madera clásica, el coronel Óscar Demetrio Petrides confesó a un joven oficial de inteligencia que actuaba bajo identidad ficticia y que se sintió traicionado por la dirección del Partido Comunista del Uruguay. Mate de por medio, sentados en las sillas de hierro pintadas de blanco debajo del porche del inmueble, Petrides narró su experiencia con el aparato armado y el plan contragolpe. En el año 1975, con Arismendi en la Unión Soviética y Jaime Pérez Preso, que era el subsecretario del Partido Comunista, cuando Arismendi era el primer secretario del Partido Comunista, bueno, cuando comenzaron a caer los comunistas que tenían responsabilidad con el armamento, Petrides recordó que le pidió órdenes al entonces secretario general en la clandestinidad.
el general y matemático Macera. ¿Qué hacemos con las armas?, preguntó el militar que había asesorado a los principales del aparato armado con nociones de Estado Mayor. Ante el silencio de Macera, Petrides espetó: ¿las cargamos en un camión y las tiramos al Miguelete? Hagan lo que quieran, respondió lacónicamente el matemático, deslindando su responsabilidad. Van a caer compañeros en la picadora, insistió Petrides, sin conseguir ninguna solución. Relató el oficial, que a partir de ese momento deslindó su responsabilidad del tema y subrayó que había sido una traición. Esto lo declara en el Tribunal de Honor, que lo dejó fuera de las Fuerzas Armadas. No olvidemos que en el Tribunal de Honor, quienes integran el Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas actúan con total libertad, porque tienen que brindar toda la información que tienen, toda la información posible la tienen que brindar y abrir con total libertad, porque para eso se les llama tribunales de honor, es decir, Tribunal de Honor Militar. Y cuando hay casos de posible infiltración, de posibles traiciones, se tiene que brindar toda la información, y es a través de esos tribunales de honor que muchos generales, capitanes, oficiales del ejército cayeron porque se descubría que eran infiltrados del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque había otra vía para formar militares del Partido Comunista, cuadros militares para la lucha armada. ¿Cuál era la otra vía? Introducirlos en la escuela militar. Ya eran formados en el Partido Comunista, se introducían en la escuela militar, hacían la carrera militar y luego de recibirse, hacían a su vez, desarrollaban la carrera militar. Es decir, obtenían grados militares y seguían en su formación militar, integrando el ejército de nuestro país. El ejército de nuestro país en esos tiempos también tenía integrantes del Partido Comunista que estaban por dentro del mismo. De ahí que se comienzan a crear logias militares que eran como grupos secretos para poder vigilar más de cerca y con logística más experta a estos grupos de infiltrados. Nada fue en vano respecto a todo lo que pasó, como cuando se habla de los agentes de la CIA que trabajaban en nuestros países, lo del Plan Cóndor, ¿se acuerdan? Nada era en vano, porque nuestro país, como otros países del continente, se encontraron con un aparato armado, con un aparato logístico, con un aparato propagandístico que pretendía tirar abajo al Estado de Derecho uruguayo, y se encontraron con que estaban solos. No estaban preparadas las Fuerzas Armadas, la policía menos, como para combatir con ejércitos que trabajaban de modo intestino, de modo larvario, donde ahí todo valía. Valían las teorías del complot, la teoría del espionaje, la teoría del topo. El topo en ciencias políticas, en la ciencia del espionaje, es aquel que figura ser una cosa pero es otra y pasa información para el bando contrario, es decir, el doble agente. Esos dobles agentes abundaban en aquel entonces, por lo tanto imagínate que era un terreno minado. Y ustedes, yo les hago esta pregunta a los que están escuchando este programa, a los que lo están escuchando ahora, a los que lo van a escuchar en las redes sociales. ¿Ustedes creen que esto se terminó? ¿Que esto por algún arte de magia caducó y ahora vivimos en un mundo transparente, totalmente civilizado, donde nadie hace complot contra nadie y donde no hay una política sucia de descrédito? La cara visible se hace visible todos los días. La política del descrédito, absurda, grotesca, berreta, como la que plantea, por ejemplo, el Frente Amplio ahora a través de su presidente Fernando Pereira, da muestra clara de que todo esto persiste y seguramente con más sutileza, con más fuerza, más sofisticadamente. No olvidemos la alineación política que hay de países como Nicaragua, Venezuela, Cuba, inclusive el gobierno argentino con Rusia. No olvidemos que Rusia es un gobierno de ex agentes de la KGB, entre los cuales está su propio presidente, un ex agente de la KGB y un abogado que se especializaba en fiscalizar y controlar a todos los estudiantes de aquella Universidad de San Petersburgo, Leningrado en aquel entonces, Stalingrado después, para vigilar de que no se desorientaran o no se desalinearan de las líneas del Kremlin. ¿Ustedes creen que Putin cambió esa mentalidad?
¿Ustedes creen que Putin es un demócrata o un hombre que cree en la economía de mercado y en un Estado que sea un Estado liberal de derecho que no profese ideología? Bueno, estamos viendo que es todo lo contrario, que hoy Rusia es un Estado autárquico, autocrático, que no responde a ningún principio de buena convivencia a nivel internacional y que está alineado al Estado comunista chino, haciendo estas alianzas geopolíticas con países latinoamericanos, que a su vez están nucleados a través de todas sus izquierdas que han obtenido el poder de estos estados latinoamericanos, están todos nucleados en el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. ¿Y el Foro de San Pablo quién lo creó? Fidel Castro, con Ignacio Lula da Silva en el año 1990, en la ciudad de San Pablo, de ahí su nombre. Pero hoy funciona en Cuba, funciona en México, se traslada a veces a México, después se va para Cuba. Pero pueden ingresar ustedes a su página web y ahí van a ver todas las declaraciones, las políticas que desarrollan, que esa es la cara visible. Eso es lo que tienen que pregonar hacia las masas, fundamentalmente hacia las masas de votantes, de adherentes, de simpatizantes, que son los que les van a dar el poder político a través del uso democrático del sufragio. El Partido Comunista siempre utilizó eso en la historia. Utiliza los mecanismos democráticos al extremo. Inclusive tiene periodos en los cuales colabora con la democracia. Se presenta como un partido muy racional, colaborador, respetuoso de las instituciones, porque ahí tiene la etapa del prestigio social, tiene que ganar ese prestigio social, tiene que obtener esa credibilidad para luego sí introducir su lineamiento ideológico y convencer a multitudes de que se va a ir a una sociedad mejor, porque su ideología es finalista, es totalitarista, y se tiene que ir a una sociedad mejor que la sociedad que va a vencer la lucha de clases. En el Estado liberal de derecho, el Estado en sí concibe que está tensionado internamente por grupos de presión, por corporaciones económicas, ideológicas, sindicales, y concibe también la movilidad social, es decir, que las personas cambien de roles y de posiciones, y concibe también las posibilidades de la movilidad social ascendente. Ahora, es un mito, como lo dice la doctrina marxista, pensar que la democracia liberal concibe, en primer término, como si fueras una de sus premisas, a la movilidad social ascendente, porque eso no forma parte de su pensamiento. El pensamiento de la filosofía democrática liberal no concibe como definitorio de la democracia la ascensión social, sino la movilidad social. La ascensión es una posibilidad, si no lean a José Enrique Rodó. La ascensión social, es decir, salir de una clase social, eh, digamos, vulnerable, pobre, y mejorar, bueno, eso es por tu talento personal, por tu capacidad, tu disciplina, que te lo permite una sociedad libre. Te permite, te da la posibilidad de que te superes, te da la posibilidad de que puedas estudiar si querés estudiar, te da la posibilidad de que cumplas con tu sueño, que digas, voy a hacer un enorme esfuerzo, voy a igual a estudiar, a trabajar de día y a estudiar de noche para rendir exámenes y voy a salir adelante. Es eso, ¿eh? No hay ningún milagro y lo podés hacer. Ahora, en una sociedad comunista no lo podés hacer, porque no concibe la movilidad social. No va a tener grupos de presión ni de tensión interna, porque ese Estado, el Estado socialista, pretende vencer la lucha de clases. Es decir, la teoría de la lucha de clases es la que va a primar siempre en cualquier gobierno socialista. Y pretende, no es que lo logre, no quiere decir que eso lo logre en los hechos, pero pretende que se termina la lucha de clases y que el Estado es un Estado que representa a la clase obrera, la clase proletaria, y hoy suman, en esta parafernalia del nuevo discurso marxista o nuevo relato marxista, suman a las minorías étnicas, a las minorías, entre comillas, que ya son minorías mayoritarias, a las minorías por opción sexual, eh, introducen la doctrina de género que es anticientífica. Va a ser interesante en este programa tratar con científicos realmente si es viable seguir hablando de género en vez de hablar de sexualidad, y si es viable que un Estado pueda tener desarrollo si aplica presupuestos millonarios para políticas de género, como la sigue haciendo el Uruguay, con el silencio de este gobierno. La sigue haciendo en el MIDES,
se dan las políticas de género en la Intendencia de Montevideo, que reclamaba un préstamo del BID para comprar camiones, pero tiene ferias de exposición de arte lesbiano, por ejemplo, de arte de lesbianas, por ejemplo, y tantas otras cosas que hace que no son prioridad para los montevideanos. Prioridad son las calles arregladas, las veredas limpias, los contenedores que funcionen bien, que tengamos buena iluminación, que tengamos otro sistema de señalización del tránsito, que haya un verdadero estudio de la situación y composición del tránsito en Montevideo. Bueno, nada de eso habla la Intendencia de Montevideo hace 32 años. Solo habla de más y más presupuestos, de TV Ciudad, de presupuestos en publicidad, de meter amigos en la Intendencia, amigos que fueron autoridades, ¿no? Que fueron autoridades en los gobiernos del Frente Amplio y ahora están como ñoquis del Estado, trabajando en la Intendencia con enormes salarios. Ese es el Uruguay que estamos teniendo hoy. El Estado de derecho, en puridad, el Estado liberal de derecho, que no profesa ideología, que deja todas las puertas abiertas para que nos podamos expresar, para que podamos estudiar, prosperar, defender las ideas que creemos son las mejores con total libertad, pero sobre todo con honestidad, que podamos tener la posibilidad de tener convicciones propias, que podamos tener el derecho de expresar esas convicciones. Ese Estado hoy está en tela de juicio, aunque les parezca que no, inclusive a muchos de los votantes de la coalición de gobierno. Si este gobierno no toma cartas en el asunto a nivel legislativo, si este gobierno no endereza el rumbo e instruye a la población, porque tiene dos deberes, un mandatario y un gobierno, que creo están implícitos en el concepto de gobernar. No solo es fomentar leyes, crear leyes y aplicarlas para que el país funcione, sino explicar y educar a su población por qué hace esas leyes y qué efectos van a tener y qué rumbo va a tener el país si sigue por este camino. Explicar y a su vez crear un buen sistema de enseñanza. Un sistema de enseñanza que contemple todos estos temas, que a nuevas generaciones se les den todas las cartas de la historia. Todas las cartas de la historia me refiero a todos los libros de estudio, todas las investigaciones profundas periodísticas, todos los profundos análisis en ciencias políticas, todos los profundos análisis en las ciencias de la historia, en la historiografía, en el derecho, en las ciencias jurídicas, que se les brinden todas las posibilidades de pensar libremente y que no sean tomados sutilmente por ideologías que por supuesto no las explicitan, pero que se las dan como si fueran la verdadera visión de las cosas, de la historia, del país y del mundo, cuando son ideologías introducidas como planes de estudio en historia, en filosofía, en ciencias sociales, por ejemplo. Me parece que este tema, creo que es un primer, no sé si primer capítulo, quizás sea el prefacio de lo que va a seguir en este programa tratándose en profundidad. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, bueno, para preguntarnos en dónde estamos. Chau.